La situación de confinamiento provocada por la pandemia de COVID-19 está dejando diversas consecuencias negativas, no solo a nivel económico, sino también a nivel psicológico. Hoy en día, diversa parte de la población tiene miedo a salir a la calle. ¿Qué les parece si vamos a ver esta cápsula? El síndrome de la cabaña consiste en la aparición de un miedo intenso a cambiar de entorno tras un tiempo prolongado de encierro o aislamiento. Su origen se remonta al siglo XX. En esta época es cuando vieron los primeros síntomas en cazadores y buscadores de oro, que pasaban meses aislados en sus cabañas. Este trastorno conlleva una serie de pensamientos catastrofistas vinculados a lo que se encuentra más allá de los límites del hogar, relacionándose a nivel fisiológico con la emoción de miedo y todas sus manifestaciones como taquicardia, hiperventilación y sudoración. También es posible padecer trastornos de ansiedad, depresión y estrés. Este síndrome hace ilusión al temor y vivencias desagradables que se activan en relación a la exposición real o mental a todo lo que conlleve salir de casa. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Voces. Yo soy Erika Lozano y el día de hoy estaremos hablando del síndrome de la cabaña o miedo a salir a la calle. Para ello nos acompaña la psicóloga Reina Luna Saavedra. Bienvenida. Muchas gracias, Erika. Psicóloga, quédate en casa ha sido, es y será el mejor lema para hacer frente a esta pandemia. Pero no todos hemos vivido el encierro de la misma manera. ¿Por qué la cuarentena suele ser algo muy desagradable para las personas que lo vivimos o lo están viviendo? Bueno, para empezar, porque es algo sin precedentes. Nadie de nuestra generación ni generaciones atrás de nosotros ha vivido una cuarentena, que ya es más de una cuarentena, ¿no? Ya de esta manera, de esta magnitud, ¿no? Ni anteriormente, hace 10 años, ¿no? Cuando se suscitó la epidemia de H1N1, no sucedió de la misma manera. Entonces, poniéndolo desde ahí es algo sin precedentes y va a trastocar nuestra generación y las generaciones que vienen, ¿no? ¿Tienen las personas que llegan a pasar esto, tienen algunos síntomas que sean más relevantes? Bueno, todos vivimos esta cuarentena y este encierro de diferentes maneras. Algunos por cuestiones de salud nos ha afectado más, a otros el solo encierro nos ha trastocado, ¿no? Emocionalmente, mentalmente. Lo que podemos observar con nuestros vecinos, con quienes están cerca de nosotros, es un desgaste, no sé si te ha pasado, un desgaste emocional, mental tremendo, ¿no? Sí, nunca nos imaginaríamos que estuviéramos tanto tiempo encerrados. Fue tan rápido, de la noche a la mañana, y se afloraron varios sentimientos. Claro, se afloraron varios sentimientos y muchos de ellos pues no necesariamente agradables, ¿no? Quizá los primeros días fue agradable estar más tiempo con tu familia, con los niños, con los pequeños. Sin embargo, pues ya a este momento, tanto la parte económica como el mismo encierro, te va generando sensaciones de ansiedad propias del ser humano. ¿La ansiedad es uno de los síntomas que se puede ver más en esta cuarentena? Sí, hemos visto que uno de los síntomas más frecuentes es la ansiedad y la exacerbación de síntomas o de los trastornos que ya las personas de por sí padecíamos. Por ejemplo, una persona con trastorno obsesivo compulsivo, imagínate, ¿no? La cantidad de niveles de estrés que tuvo que manejar ya de por sí de su trastorno. Ajá. Sí, esas personas precisamente que tienen ansiedad, depresión o que son hasta hipocondríacos, ¿les resulta más difícil pasar esta cuarentena? Seguramente, ¿no? Se están generando estudios. Todavía ni siquiera somos capaces de dimensionar a nivel de salud mental cuáles van a ser los estragos con los que vamos a tener que acarrear de aquí a 10 años en el aspecto de las emociones, de la salud mental. El otro día estaba viendo una entrevista y era un muchacho que tenía una enfermedad y que le daba mucho miedo salir. Y a pesar de eso, o sea, él trabajaba para sostenerse, pero decía que el ayudar a otras personas lo estaba ayudando a salir adelante. ¿Sí funciona? Sí, sí funciona. A final de cuentas, nosotros somos seres sociales.
Entonces, el tejer redes sociales es lo que nos ha hecho Ajá. los seres humanos que somos. Sin embargo, va a haber un temor ahí en nosotros. Platicábamos hace un momento, ¿no? Hasta que no haya vacuna, hasta que no exista un tratamiento eficaz, vamos a vivir en la zozobra de esto contagio, ¿no? Que está presente o que está latente más bien. Entonces, también una de las herramientas o estrategias para salir adelante de esto va a ser el crear redes de apoyo, ¿no? La diferencia es que generalmente el ser humano necesita el contacto para estar tendiendo estas redes, y ahora no. Ahora va a tener que ser o virtual o emocional por medio de la palabra, ¿no? Crear otras estrategias de afrontamiento y de tejer nuestra red social. Las personas que están en el sector salud son más propensos A sufrir estas características de ansiedad o estos síntomas de ansiedad, sí. Fíjate que se ha observado en pequeñas investigaciones que se llevan hechas hasta el momento, que las principales fuentes de ansiedad del sector salud son originadas por aquellos que no nos cuidamos, ¿no? Que no pertenecemos al sector salud y que salimos a la calle sin ningún tipo de protección, y que de pronto ellos se sienten sobrepasados por una enfermedad que la transmitimos nosotros, y que al no, para decirlo en palabras coloquiales, al no caernos el 20, pues cometemos varias imprudencias, ¿no? Y hay gente que se contagia con más facilidad, más en un país en donde sufrimos, ¿no? de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, que se han comprobado que son síntomas que exacerban la gravedad de la enfermedad de COVID. Una persona que fue recuperada por COVID, ¿también tiene ese trastorno de salir a la calle, el miedo? Bueno, muy seguramente de eso, pues, hay, igual que en todo en este momento, hay poca información, poca investigación. Sin embargo, sí es muy frecuente que alguien que sufrió una enfermedad grave y logró salir adelante tenga síntomas de algún trastorno mental, y si no se atiende oportunamente puede desarrollar un trastorno mental. Es decir, en este momento es como natural tener esas secuelas, pero si no te atiendes, así como por ejemplo una cosa es el duelo saludable, que puede durar un periodo de 1 mes, 3 meses, a una depresión que va a durar más tiempo, más años. De igual manera, el sentirte acorralado, ansioso, con ese temor y esa zozobra constante es normal. Lo que ya no va a ser normal es que permanezcas con esos niveles de ansiedad, no hagas nada, creas que va a pasar, veas que no está pasando y no hagas nada al respecto. Ahí es cuando se crea el trastorno. Psicóloga, después de platicar de todos los síntomas, hay uno que se está dando mucho a conocer, que es el síndrome de la cabaña. Así es. ¿Qué te parece si después de nuestro primer corte regresamos con ese tema? Por supuesto, Erika. Y ustedes no se vayan, regresamos a su programa Voces. ¿Sabías que el síndrome de la cabaña ha afectado más a los adultos mayores? Regresamos a su programa Voces. El tema de hoy es el síndrome de la cabaña o miedo a salir a la calle. Les recuerdo el teléfono 243-6200, extensión 188, para que se comuniquen con nosotros. Psicóloga, ahora sí, vámonos de lleno al tema del síndrome de la cabaña. ¿De dónde se originó? Bueno, el síndrome de la cabaña es una propuesta de investigadores de la UNAM, de acá de México, en donde ellos proponen que es este miedo al retorno, ¿no? Que muchas veces se va a dar, uno, por el aislamiento, ¿no? por el exceso de información, en segundo lugar, y por ver que muchos de nosotros no estamos siguiendo las medidas para prevenir o mediar el que exista más contagios de los que de por sí se van a dar, ¿no? Entonces es un miedo muy reafirmado en la gente, y que se reafirma en función de lo que está observando en su realidad día a día.
¿Cómo se puede manejar ese miedo? Bueno, existen técnicas muy Ajá. puntuales y muy específicas que vamos a tener que implementar. Sí pueden buscarlas, no sé, en distintos medios de información, pero lo aconsejable pues es que acudan a un personal de salud mental, ¿no? Una persona Ujú. especialista en estos temas, ya que son aproximaciones, ¿no?, cortas en donde podemos empezar desde salir a tirar la basura, porque el síndrome de la cabaña implica que no queremos salir a nada, ¿no? Y puede ser incapacitante, algo así como una fobia, ¿no? En este caso se le podría llamar agorafobia. Esa sí ya sería el trastorno mental. Por eso es que esta propuesta de los investigadores de la UNAM pues es solamente con este nombre, síndrome de la cabaña, ya que todavía no es una agorafobia, que ese sí sería el terror a salir, aunque sea a tirar la basura, Ujú. literalmente. Sí, es que las personas piensan que si van a salir a la tienda o algo van a tener algún contacto y se van a enfermar, Y se ¿no? van a contagiar y van a morir, o alguien, un ser muy querido, Ujú. va a sufrir las consecuencias. ¿Una persona que está padeciendo este síndrome de la cabaña tiene algunos síntomas? Una ansiedad Ujú. exacerbada a salir a la calle. O sea, Ese sí es el es el principal, ujú. que es incapacitante o que raya en lo incapacitante. Esa es la principal característica del síndrome de la cabaña. ¿Igual en adultos que en niños? Se O da más en adultos, ajá, quizá por la conciencia de la enfermedad. Y de la pandemia, ajá. ¿no? En el caso de los niños somos nosotros, los adultos, los que vamos transmitiéndole ese miedo, esa precaución, en el mejor de los casos, Ujú. de tener ciertas medidas de seguridad para no salir a la calle desprotegidos ante un virus que está ahí. Pero en el adulto, pues es más la ansiedad que de por sí está y con la cual, perdón, cargamos siempre, y venido con esta característica del COVID. Aparte del miedo a no salir a la calle o la angustia, la ansiedad, ¿hay otros síntomas? El contagio, el miedo al contagio, Ujú. puede dar también síntomas, pues casi como hipocondria, en donde empiezas a salir un poquito y ya sientes, ¿no?, El piquetito, ajá. la garganta que te pica, o te sientes cansado, o sientes que el medio, ¿no?, está contaminado. Es otro síntoma muy frecuente, ¿no?, que podemos experimentar, que es normal hasta cierto punto que lo experimentemos, pero que si ya no lo podemos controlar, es necesario acudir con un especialista. ¿Hay algún factor que aumente los síntomas para tener el síndrome de la cabaña? Sí, que exista un trastorno mental relacionado con la ansiedad previo. Ah, Puede ser, te decía al inicio del ujú. programa, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad generalizada o algún tipo de fobia, que ya previamente en el paciente o en la persona que está experimentando esta situación estuviera, y que esto lo está exacerbando. ¿Y esto se tiene que trabajar de cierta manera desde el principio? ¿O si llega la persona lo está padeciendo y lo deja al olvido, lo deja y ya después de 3 o 4 meses que quiera salir a casa, lo quiere arreglar o ya o es más complicado? Pues necesita generar estrategias para, eventualmente tiene que salir, Ajá. y de no querer hacerlo ya constituiría un trastorno mental, ¿no?, como una fobia, Ujú. y es incapacitante. O sea, la característica principal para que se denomine trastorno mental como tal es que sea incapacitante y que perjudique a él o a los otros. Por ejemplo, si estás en una familia, que tampoco deje salir a los demás cuando ya haya condiciones, o pese a las medidas de seguridad, ya sabemos, ¿no?, cubrebocas, gel antibacterial, todas las medidas que existen en el exterior, que Ujú. incapacites la vida de los demás o que te incapacites a ti mismo. Es una característica de esto. Ahorita el encierro pues ya no es una persona o dos, hay familias que son muy grandes. Mm. Si algún miembro de la familia lo está padeciendo, sí llega a haber un conflicto muy grande en toda la familia. En toda la familia, por Ujú. supuesto, ¿no?, porque de por sí, ¿no?, toda esta situación de confinamiento ha reventado en diferentes trastornos y también diferentes problemáticas, ¿no? Puede incrementar los niveles de violencia que vivamos en la casa, Ujú. puede incrementar los niveles de ansiedad, de conflicto con uno mismo, ya ni siquiera con los demás, ¿no?, Ajá. de no aguantarte a ti,
porque no puedes salir a distraerte. Entonces, el síndrome de la cabaña va a exacerbarse contigo al interior, esta sensación tan desagradable que el paciente experimenta de, puede sentir hormigueos, puede sentir calores, puede incluso nublarse su vista, su percepción, hasta el punto de llegar a paralizarse, ¿no? Como si fuera un ataque de pánico. Entonces eso pues crea conflictos para él mismo, pero también para quien está preocupado por él. Sí, ¿no? para la persona. Psicóloga, pues está muy interesante toda la información que nos estás dando acerca del tema. Pero nos vamos a nuestro segundo corte. Gracias, sí, claro. Y regresamos a su programa Voces. ¿Sabías que el miedo al salir a la calle después del confinamiento es real y tiene un nombre? Se llama el síndrome de la cabaña. Regresamos a su programa Voces. El día de hoy estamos hablando del síndrome de la cabaña o miedo a salir a la calle. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Reina Luna Saavedra. Psicóloga, como platicábamos hace ratito, pues cómo se lleva este miedo, ¿no? Y en la familia, por ejemplo, si una familia está conformada nada más por mamá y sus hijos, ¿es más difícil? Por ejemplo, si mamá está padeciendo este síndrome. Va a ser muy difícil todos los entornos, ¿no? El hecho de que sea un sin precedente en nuestra vida tiene también ciertas características dependiendo de las familias. No va a ser lo mismo quien vive solo, ¿no? Un adulto que viva solo, una madre que esté a la vez a cargo de sus hijos, pero eso no la hace, no la exenta de una enfermedad o un trastorno emocional, por supuesto, o que tenga el apoyo de una pareja y que estén los hijos, ¿no? Son diferentes escenarios y de ahí, bueno, las diferentes mezclas que podamos hacer. Va a ser demasiado frustrante, por ejemplo, en el caso de una madre que tenga a su cargo a los niños y a la vez padezca este síndrome, porque se va a ver en la disyuntiva de ayudar a sus hijos pues, a salir adelante, porque no hay nadie más, pero a la vez experimentar esta parálisis, porque llega a ser incapacitante o paralizante totalmente, salir a la calle para traer de comer, ¿no? Eso en el mejor de los casos de que tenga que salir por alguna razón. También está el otro escenario en donde se ha dado la situación de hacer home office, ¿no? En todo este tiempo. Pero también ninguno de nosotros que ha tenido que hacer el home office tiene la libertad de tener como la tranquilidad, ¿no? Ya sea porque pasa el señor de los tamales o porque los niños están ahí pidiendo atención. Algo que se ha roto con esta cuarentena es nuestra rutina. Entonces somos seres rutinarios y si nos rompen eso, pues entonces nos desestructuran. Sí, volver a reacomodarnos. Y a los niños, ¿cómo les enseñas? ¿Cómo se ven afectados, no? Sí, porque ni siquiera tú sabes cómo hacerlo. Exactamente, si de por sí uno tiene ese problema. Ahora un niño de 3 años, que en 4 años, 5, un adolescente que de por sí tienen una pila enorme y ahora que ya no tienen escuela ni alguna actividad, ¿cómo los podemos ayudar? Bueno, es necesario, primero sí, trabajar con nosotros, definitivamente, ¿no? Saber perdonarnos incluso estas equivocaciones que vayan pasando a lo largo de la cuarentena y de todo el tiempo que venga después, porque no vamos a volver a la normalidad anterior. Entonces, primero que nada, tener esta capacidad de resiliencia, de perdón para nosotros mismos, de saber que nos equivocamos y que no pasa nada, que estamos en esto, estamos improvisando. Primero eso. Posteriormente, ir creando rutinas, tanto para nosotros como para los pequeños. Una nueva rutina en función de lo que se pueda, ¿no? Hábitos de dormirnos a una hora estipulada y despertarnos a una hora, a una misma hora.
que se perdió totalmente. Sí. ¿No? Como especialista en trastornos del sueño, lo que más he visto también en esta cuarentena relacionado con los niveles altos de ansiedad son niveles exacerbados de insomnio, ¿no? Niños, adolescentes y nosotros de adultos hemos padecido de insomnio en algún momento de esta cuarentena. ¿Cómo podemos superarlo? Con diversas técnicas fáciles, digamos, en términos prácticos o que suenen prácticos, pero que emocionalmente y mentalmente nos van a costar cierto nivel de desgaste, porque regresar a una rutina, improvisar una rutina que no existía, va a ser difícil, ¿no? No, te decía hace un momento que se han presentado muchos problemas de insomnio, pero estos son porque, bueno, yo ya tenía un trabajo de 8 de la mañana a 5, 8 de la noche, en donde llegaba cansado por el solo traslado, aunque sea, o la sola convivencia con otras personas me cansaba. Pero ahora no hay eso, ahora estoy en casa y en el mejor de los casos pues no me canso tanto porque al menos ya no me desplazo y pues convivo con mi familia. Pero esto también va a estar generando una reserva de energía que tenemos que gastar. Entonces, de alguna manera, tenemos que ingeniárnosla para hacer ejercicio sí o sí. 30 minutos al día, qué mejor que una hora, pero bueno, también de pronto nuestras mismas actividades pues, no nos dan, ¿no? Incluir a los niños justamente en estas actividades, porque muchas veces puede ser el pretexto de, pues tengo a mi niño, ¿cómo voy a hacer ejercicio? Pues con él, ¿no? Te pones a correr en la casa, pero que esa media hora sea solo para correr en la casa. Muchas veces decimos, como cuando caminamos mucho por nuestro trabajo y el médico va y te recomienda que hagas una caminata diaria durante media hora y tú te dices o le dices al doctor, ¿cómo voy a hacer una caminata si camino todo el tiempo? Pero no es lo mismo. No es lo mismo dedicarte 30 minutos a caminar que tu trabajo diario. No es lo mismo andar correteando al niño durante todo el día en la casa que decirle, de aquí a que suene el reloj, la alarma, vamos a correr, ¿no? Durante un ratito en la casa. Sí, establecer nuevas estrategias. Psicóloga, ya poco a poco algunos empezamos a regresar al trabajo, pero las personas que siguen resguardadas y que todavía tienen ese miedo a salir a la calle, ¿qué les podrías aconsejar o cuál sería tu mejor recomendación para ellas? Bueno, la primera, como te comentaba, ¿no? Acudir a un especialista, ¿sí? Hay estrategias en línea, ¿no? Hay centros que tienen portales de manera gratuita, donde dan terapia o al menos acompañamiento de manera gratuita, en donde pueden acercarse. Posterior a eso, tú puedes en casa realizar ejercicios de respiración, ¿no? Que igual buscas en algún medio, alguna red social, ejercicios de respiración, seguirlos 5 o 10 minutos. Si existe este miedo, este síndrome de la cabaña o miedo a salir a la calle muy exacerbado, hacer aproximaciones pequeñas. Es decir, primero salir un poquito a tirar la basura, ¿no? Hace un rato lo comentaba. Luego, si ya lo logró, ok, vamos a salir a la tienda. Es necesario que si es muy incapacitante, alguien acompañe a esta persona, alguien de la familia evidentemente, acompañe a esta persona a este segundo paso, ¿no? Salir a la calle, a la tienda. La familia ayuda también en ese momento, a pesar de que, por ejemplo, si una persona vive sola, ¿le puede pedir el apoyo a la familia? Le podría pedir el apoyo a la familia con las medidas de seguridad necesarias. Lo importante sería sí empezar a acercarnos o a lo mejor con las nuevas tecnologías, ¿no? Con una videollamada, que te sientas acompañado. Puedes vivir solo, pero en ese momento, pues a lo mejor sales con una videollamada para escucharlo y verlo, o solamente con una llamada y que esta persona te vaya acompañando al teléfono. Ah, ya lo lograste, ah, muy bien, ¿no? Y ahora vamos platicando, ¿no? Hasta que llegamos a la tienda y regresamos. Y entonces ni siquiera nos damos cuenta cuando ya logramos dar ese pequeño pasito. Psicóloga, si hay alguien que necesite ayuda, ¿te puede contactar? Claro que sí, con mucho gusto. Les dejo mi teléfono, claro que es 777-257-5887. Muchísimas gracias, psicóloga, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Erika. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Soy Erika Lozano y los espero en otro capítulo.